La idea de la reunión clínica de hoy es poder hablar sobre, básicamente, hablar sobre el estudio de superficie ocular y lágrima, pero específicamente sobre lo que hemos implementado a nivel de la clínica. Esto fue un proyecto que venía hace tiempo, ya estaba tratando de implementarse en la clínica y bueno, ya este año logramos que se implementara, así que hoy día junto con el doctor Contreras vamos a hablar un poco sobre qué es lo que implica el estudio, cuáles son los equipos que tenemos y cuáles son los resultados que podemos entregarle y apoyar al diagnóstico de cada uno de sus pacientes. Entonces, muy bien. Comenzamos entonces, bueno, para partir y haciendo un análisis, un resumen muy breve de una parte muy pequeña de la fisiología de la lágrima, vamos a hacer voy a mostrarles un pequeño video que nos grafica un poco más la importancia de algunas estructuras, de algunos componentes muy importantes de la lágrima y su función que tiene tanto desde el punto de vista estructural como funcional desde el punto de vista refractivo. Así que entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esto. ¿Ya? La lágrima, como ustedes ya saben, está compuesta por tres capas principales, ¿ya? Una que está a nivel del epitelio, que es la capa mucina, luego la sección central, que es principalmente agua, y la capa externa, que es lípido. ¿Ya? Estas tres se combinan y generan una matriz viscoelástica que tiene muchas funciones. ¿Ya? Dentro de ella, la que más hoy día vamos a hablar es la función más bien protectora. ¿Ya? La capa lipídica en particular tiene estos aceites, ¿ya? De alta complejidad que se forman sobre la superficie, están generados por las glándulas de Meibomian a nivel del borde de los párpados, y que secretan unos lípidos muy complejos y generan una capa muy fina a nivel de la superficie de la lágrima que lo que hace es mantener la capa acuosa en su posición y evitar que se evapore, ¿ya? Junto con ello, además, genera que el parpadeo sea mucho más suave y protección frente a lo que significa la evaporación del ojo, ¿ya? Normalmente cuando esta falla tenemos una evaporación de la lágrima, ¿ya? Que es relevante, y no podemos dejar de hablar tampoco de la glándula lagrimal, que es principalmente quien secreta todo lo que tiene que ver con la capa acuosa, ¿ya? Dicho esto, haciendo este pequeño resumen bastante acotado de lo que significa la lágrima, podemos seguir con el doctor Contreras. Bien, primero que todo, buenos días a todos los que están conectados para ver este tema. Es un tema que la verdad hemos tratado de abordar desde hace un buen tiempo y agradezco a todos quienes han creído en este proyecto para que se llevara a cabo. Así que estamos muy contentos de poder iniciarlo. Entonces, la idea de esta primera reunión, dividimos esto de alguna manera en la cual yo voy a hablar esta primera parte sobre la importancia de esto y cuál es la fisiopatología a grandes rasgos. Y en la segunda parte, Germán va a entrar a la parte más técnica acerca de los exámenes disponibles y cómo solicitarlo y la parte más práctica también. Entonces, para comenzar, la primera pregunta que a mí me surge siempre cuando hablo de este tema es, ¿esto es realmente importante o no? O sea, hace algunos años este era un tema totalmente irrelevante, pero la verdad es que uno ha visto que en las publicaciones a lo largo de los años y en los congresos uno ve que esto cada vez toma mayor relevancia. La pregunta es realmente importante para el cirujano? O sea, ¿nos importa a nosotros este tema? Por supuesto que sí, porque si estamos pensando en, por ejemplo, mediciones para temas de lentes premium, lentes multifocales, tóricos, etcétera, es realmente muy importante porque una alteración de la superficie ocular trae consigo alteraciones en las mediciones, tanto en topografías, biometrías, queratometrías. Todos hemos visto varias mediciones en pacientes con ojo seco, ninguna muy fiable. Entonces, sin duda, eso va a alterar nuestros resultados refractivos postoperatorios y, por lo tanto, un paciente que podría quedar incluso insatisfecho. Recordar que la superficie ocular alterada puede afectar cualquier tipo de cirugía de segmento anterior, de córnea, catarata, cirugía láser refractiva, cualquiera de ellas, e incluso en ojos secos asociados a infecciones puede traer riesgo operatorio. Entonces, es muy relevante para nosotros. Desde la otra perspectiva, la pregunta es realmente importante para el paciente. Claro que sí, porque el paciente es quien finalmente va a ser el que va a recibir todo el tratamiento y el que va a notar este cambio. Vale la pena recordar que hasta un 60-80% incluso de series de casos de pacientes que se presentan a cirugía de catarata presentan enfermedad de superficie ocular. Ojo que muchos de ellos son asintomáticos. Por lo tanto, la cirugía en algunos de ellos podría incluso ser el gatillante para desencadenar este ojo seco que puede haber estado silente durante mucho tiempo o inadvertido por el paciente. Recordar que esto tiene clara
repercusión en la calidad de visión de estos pacientes. Entonces, tenemos un problema de gran magnitud. Recordar que esto viene desde mucho tiempo. Se ha intentado de alguna manera sistematizar el tema del ojo seco y tenemos esta definición que por lo demás no es muy intuitiva ni agradable de leer, pero si uno la va desmenuzando por partes, se va dando cuenta que hasta estas cosas tienen mucho sentido. Primero, que es una enfermedad multifactorial, o sea, hay muchos factores involucrados. Cuando al paciente uno le pregunta, bueno, ¿y esto por qué? No hay una sola causa de esto. Y que lo principal es que hay una pérdida de equilibrio, ¿cierto? Hay una pérdida de equilibrio de la homeostasis en la película lagrimal, y esto se acompaña de síntomas. Algunas veces sí y algunas veces no. En estos síntomas y en estos signos, lo que está presente es la inestabilidad de la lágrima, es una lágrima que dura poco, tenemos un tiempo de ruptura que estamos acostumbrados a medirlo con el BUT, pero que después vamos a ver que el equipo que tenemos permite medirlo de forma no invasiva, es decir, más objetiva el tiempo de ruptura lagrimal, y la hiperosmolaridad, que como vamos a ver más adelante, tenemos un equipo que es capaz de medirlo, o sea, podemos medir cuál es el grado de concentración de soluto en esta lágrima, y esto lleva a inflamación. De nuevo, haciendo el link, también tenemos un equipo que va a medir uno de estos componentes inflamatorios que está altamente asociado a ojos secos, por ejemplo, que sean enfermedad autoinmune. Entonces, trato acá de tomar esta definición y aterrizarla a los equipos que tenemos disponibles y que nos permiten ir bastante en línea con lo que es la definición del DIUS-2 para el estudio de ojos secos. Entonces, siguiente, Germán. Acá esto es, de nuevo, esto es algo que he sacado del DIUS. Si uno lo va analizando por parte, la verdad es que tiene varias partes que es bastante fácil de entender. En la primera, ustedes ven que hay una serie de cuestionarios, de preguntas, cuestionarios que se pueden aplicar a pacientes, que son los que más altamente se correlacionan con los síntomas del paciente. Entre esos cuestionarios hay varios. El más conocido es el OSDI, el cual tiene un puntaje, es un cuestionario que es autoadministrado al paciente, y en la cual se hace una serie de preguntas para categorizar la severidad del ojo seco. Obviamente hay muchas de esas preguntas que uno también hace en la consulta en el primer screening del paciente. Cuáles son los factores desencadenantes, los síntomas, fluctuaciones de la visión, obviamente los antecedentes previos del paciente, qué medicamentos toma, qué enfermedades hay presentes, cirugías previas, uso de lente de contacto, uso de medicamentos, un sinfín de cosas que nos van a orientar. Hay muchas cosas que a veces se pasan por alto y por eso es la gracia de esta reunión poder enfatizarlas. Pacientes diabéticos, recordar las pacientes, por ejemplo, que en mujeres es mucho más frecuente, que los cambios hormonales tienen mucho que ver en pacientes que toman anticonceptivos o pacientes cercanos a los cambios hormonales de la menopausia, con mucho ojo seco. Por otro lado, los factores ambientales, mucho trabajo en oficina, con aire acondicionado, etcétera. Medicamentos generales que tienden a producir ojo seco, por ejemplo, aquellos ligados al área psiquiátrica, estabilizadores del ánimo, etcétera, son medicamentos asociados a ojo seco. Entonces, muchos factores que se conjugan en estos pacientes. Eso nos da una sospecha de ojo seco y por lo tanto tenemos este diagnóstico de screening que son los cuestionarios. Eso es lo primero. Pero de alguna manera tenemos que objetivarlo. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo podemos objetivar esto, además del cuestionario? Es con algunos tests. Esos tests son básicamente test marcadores de homeostasis. Y tenemos lo que sugiere el DIUS, un break-up time, un boot no invasivo, que lo vamos a tener con el equipo que está en la clínica. Es decir, podemos medir el tiempo de ruptura lagrimal sin que nosotros intervenir de forma clásica, que es el boot típico que hacemos con fluoresceína. Tenemos como un segundo marcador la homeostasis, la osmolaridad, perdón, y tenemos el equipo para hacer aquello. Y en tercer lugar, las tinciones, que están categorizadas y hay score para poder hacer las tinciones específicas. Más adelante vamos a hablar en más detalle. De acuerdo a esto, tenemos el test, tenemos algunos marcadores, ya tenemos una idea y podemos clasificar a qué tipo de ojo seco corresponde. Recordar que la inmensa mayoría corresponde a un mix, el ojo seco mixto, entre evaporativo y deficiencia acuosa. En el gráfico ustedes ven que la parte amarilla, que es difusión de glándulas de meibomio, que es el evaporativo, es mucho más que la parte celeste. Eso no es al azar, sino que quiere graficar que la disfunción de glándulas de meibomio es por lejos lo más frecuente y está presente en la inmensa mayoría de ojos secos. Y esa es otra razón por la cual vamos a ver al final con Germán, el equipo que vamos a tener disponible en la clínica es precisamente para tratar esta patología, difusión de glándula de meibomio, producto de
su enorme frecuencia y está presente en un gran espectro de enfermedad de superficie ocular. Entonces, siguiente, Germán. Acá no vamos a entrar en detalle, esto es para hablarlo con mucho más detalle, pero en general, como esquema mental, tenemos pacientes, como dije al inicio, que tienen síntomas, y es un paciente que se va a quejar espontáneamente, y es lo que vemos muchas veces en la consulta, un paciente que se queja espontáneamente de síntomas de ojo seco, que ha sido muchas veces tratado por lente o con gotas estándar. Y en esos pacientes sintomáticos podemos clasificarlo en dos grupos. Hay pacientes que tienen síntomas y tienen signos, tienen tinciones positivas, un cuestionario positivo. En ellos, el diagnóstico va a ser clasificar el tipo de ojo seco porque es claro el diagnóstico, un paciente sintomático y con signos. El paciente quizá más complejo, y que todos hemos visto, un paciente muy sintomático, pero que al examen de la lámpara no hay muchos signos relevantes, las tinciones están bastante bien, no hay grandes alteraciones. Entonces, ese es un paciente bastante complejo a tratar, y eso existe. Y es lo que se llama un dolor neuropático, como existe en muchas otras partes del cuerpo, digamos. Entonces, eso es un diagnóstico un poco más difícil de llegar. Después de varios estudios, uno puede llegar a eso. Y por otro lado, tenemos el paciente asintomático. O sea, un paciente que, la verdad, no se queja de nada, uno lo va a examinar, a todos nos ha pasado, y aparecen signos. Paciente dice, pero a usted no le molesta, no, nada, me siento perfecto. Y entonces, en esos casos, hay una especie de ojo seco silente, y hay que tener mucho cuidado, porque probablemente ese paciente es el que va a tener síntomas, es el que puede tener errores de mediciones posoperatorias, o a lo largo de su vida. Quiero mencionar que lo que me parece bastante útil para analizar este tipo de pacientes es clasificarlos como en ojos secos desde el punto de vista médico. O sea, un paciente que consulta espontáneamente por ojo seco o que tiene enfermedades sistémicas asociadas, y un ojo seco más bien quirúrgico. O sea, un paciente que va a ir a cirugía o que ha sido operado y que se queja de síntomas de ojo seco. Son como los dos grandes tipos de pacientes que vamos a tener. Entonces, para enfrentar la fisiopatología de esto y por qué es importante tratarlo. No se trata solamente de lubricación o de humectar la superficie. No es eso lo que queremos buscar como objetivo principal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que nadie dejaría de tratar una infección con antibióticos o nadie dejaría de tratar alguna inflamación con corticoides. Es lo mismo acá. En el fondo, lo que quiere mostrar este ejemplo o este gráfico es que el ojo seco lo que termina ocasionando es una hiperosmolaridad, es decir, hay una muy alta concentración de solutos, y eso es una señal para desencadenar una cascada inflamatoria. Entonces, al final, lo que ocurre es un proceso de inflamación y un círculo vicioso. O sea, a mayor inflamación, mayor hiperosmolaridad, y esto empieza a producirse un círculo vicioso que es muy difícil de cortar, o digamos, si uno no lo trata como tal, se perpetúa en el tiempo, y un paciente crónico que todos hemos visto que tiene muchos síntomas de ojo seco. Recordar que la lágrima es muy importante, que es el primer elemento refractivo que la luz toca al entrar al sistema óptico. Por lo tanto, todos hemos visto que pacientes con ojos secos muy severos, la calidad visual es muy deficiente. Hay estudios más específicos respecto a eso también. Hay equipos que logran medir incluso la calidad visual según la calidad de la lágrima. O sea, hay toda una área de investigación respecto a eso. ¿Seguimos, Germán? Y esto es un poco lo mismo. Recordar lo mismo, que la hiperosmolaridad ocasiona inflamación. Y eso es lo que nosotros queremos tratar. Y es por eso que los corticoides u otros medicamentos detienen esta inflamación y por lo tanto intentan detener este círculo vicioso. Recordar que tenemos estos dos tipos de ojos secos teóricos, pero que muchas veces mixtos, en los cuales hay una deficiencia en la producción, y eso lo podemos ver en la altura del menisco, que el queratograph, que el equipo que tenemos, lo logra medir específicamente. El equipo logra medir el espesor de la capa lipídica también. Y por otro lado tenemos este aumento de la evaporación, producto de un espesor de capa lipídica menor, que puede estar dado, por ejemplo, por una atrofia de las glándulas de meibomio, que el equipo queratograph logra medir a través de las meibografías. Es decir, cómo está. Nosotros vemos los ductos de salida de las glándulas, pero no tenemos hasta ahora no habíamos tenido la forma de evaluar todo el conducto. No sirve de nada indicar masaje en un paciente que
tiene una atrofia bastante importante, porque en realidad no tiene ningún sentido. Siguiente, Germán. Por lo tanto, ¿qué teníamos hasta ahora? Una evaluación preoperatoria clásica, en la que uno medía el Schirmer, ¿cierto? A la lámpara hendidura no puede ver el menisco lagrimal, tener una noción si está muy elevado, si está muy pequeño, las tinciones clásicas que uno hace en la consulta, con fluoresceína, etcétera. Nosotros mismos exprimir las glándulas y mirar, eso es algo que todos podemos seguir haciendo, pero la idea es objetivarlo con los exámenes que tenemos y con alguna medición lo vamos a hablar al final, pero que ojalá crear un protocolo de estudio de morfología palpebral en que podamos objetivar el grado de expresión de las glándulas, las tinciones con su score, o sea, de alguna manera tener, esto es como lo que dice siempre el doctor Víctor Pérez, como los glaucomas. El glaucoma uno no puede solamente medir lo que a uno le parece la excavación en la lámpara hendidura, sino que tiene una serie de exámenes, uno CT que mide el grosor de capa de fibra, un campo visual en que se mide la desviación patrón, etc. Esto es un poco lo mismo. Tenemos una noción inicial, pero la idea es objetivarlos con exámenes. De hecho, el ideal es tener estos exámenes de OSDI, cuestionarios o tinciones previo a los tratamientos, incluso post-tratamiento, para objetivar cuál fue el cambio en los pacientes. Siguiente, Germán. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo mismo. El equipo Keratograph, que es un topógrafo, nos permite hacer varias mediciones. Germán va a hablar mucho más en detalle de esto, pero de varios elementos objetivos para medir la lágrima. Entre ellos, y muy importante, y es lo que recomienda el DIUS, es el boot no invasivo. Es decir, es un boot que no se altera al poner anestesia, que ya es una alteración, no se altera según los volúmenes de fluoresceína, porque uno debería poner un volumen muy pequeño, si uno pone más se va a alterar, por lo tanto, este equipo permite medirlo de forma mucho más objetiva. Lo mismo que la altura del menisco lagrimal, el espesor de la capa lipídica, la dinámica, hay una escala de enrojecimiento también, y el equipo plantea esto de forma muy intuitiva, como va a mostrar Germán, a través de cómo lo CT en un semáforo, o sea, verde, amarillo y rojo, o sea, muy fácil de leer. Siguiente. Bueno, y esto es muy importante. Es la memografía. O sea, esto es fundamental. De nuevo, el equipo lo va a mostrar y categoriza según grados, según el porcentaje de pérdida de conductos de meibomio, va a dar un score. Y eso uno lo puede ver fácilmente. Si están todos los conductos bien y te muestra una imagen de referencia y te dice, esto es una imagen ideal y esta es la imagen, digamos, grado 4, en la cual ya hay una atrofia total, y uno los va comparando, el equipo solo lo clasifica también, y uno puede ir viendo cómo lo va a categorizar. No es lo mismo tener todas las glándulas indemnes que tener, por ejemplo, un paciente joven que, por ejemplo, ha sido sometido a uso de isotretinoína, muy frecuente en acné en pacientes jóvenes, y que puede terminar produciendo a lo largo de mucho tiempo de tratamiento atrofias muy severas de glándulas de meibomio. Ese paciente probablemente, si va a una cirugía refractiva láser, va a tener un ojo seco muy importante si es que nosotros no lo pensamos antes. Y por lo tanto, este equipo es bastante importante para poder determinar en qué estado están las glándulas de meibomio. Germán entonces continúa con la reunión. Bien, muchas gracias. Bueno, en base al estudio que le mostró el doctor, esto lo realizamos, digamos, a finales del año pasado, en donde planteamos qué equipos eran los que teníamos que implementar en la clínica, ¿ya? Basados en el DIUS, ¿ya? Ellos generaron, cuando se realizó el DIUS en el 2017, una serie de lineamientos para poder determinar cómo estudiar, ya cómo estudiar, cómo tratar, y reportes, algunos otros tipos de reportes que son bastante interesantes. Dentro de esto, llegamos a la conclusión de que este era el equipamiento, ya, que necesitábamos para poder hacer un estudio completo, ya. ¿Estás mudo? Está muteado, Germán. Sin micrófono. Germán, está mudo.
¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Aló? Ahí está, sí. ¿Aló? Que ahí decía el micrófono Sí. activado. Ahí sí, ya. Bien, entonces retomamos. Entonces, bueno, en base al estudio finalmente definimos que este era la implementación que necesitábamos para poder realizar un buen estudio de la superficie, de la superficie ocular y la lágrima, ¿ya? Dentro de esto, ¿qué es la implementación que tenemos hoy en día? Bueno, todo el estudio va a partir con el OSDI, ya que es el cuestionario específico para poder realizar, definir la sintomatología. Luego de eso contamos con un topógrafo especializado en superficie ocular, que es el queratograph, ¿ya? Tenemos un equipo que nos permite medir la osmolaridad, que es el TIRLAB, proceso más bien metabolitos inflamatorios que corresponde al Inflamadrive, y por esto van a ser el equipo principalmente diagnóstico que vamos a tener y que nos va a apoyar. Y por otro lado tenemos también una parte de tratamiento en donde vamos a tratar las glándulas, principalmente la disfunción de glándulas de Meibomian. Veamos el detalle de cada uno de ellos. Bueno, para lo que significa la sintomatología, la propuesta nuestra es realizar el test OSDI, ya que es el cuestionario que más se ha utilizado para ensayos clínicos de enfermedad del ojo seco. Este test lo que hace es medir la frecuencia de los síntomas, pero también desencadenantes ambientales del ojo seco y la calidad de vida del paciente, ¿ya? Dius lo que hizo fue recomendar que se utilizaran este tipo de cuestionarios para poder evaluar la gravedad y con esto ir comparando en el tiempo si efectivamente tenemos resultado o no frente a los posibles tratamientos. Y sobre todo, además tenemos, como ustedes saben, estos cuestionarios se generaron, digamos, todo en inglés y hay un tema con respecto a la población. Bueno, hay una adaptación cultural del OSDI que es la que nosotros esperamos poder aplicar, ya que se hizo en nuestro país, de la mano de algunos médicos digamos, de acá en Chile, y de todo un equipo en realidad, y tenemos la validación como adaptación cultural de este test, que es la que esperamos aplicar y que probablemente va a ser mucho más específica y está validado de que efectivamente tiene la sensibilidad que debiera mantener, con la traducción, por supuesto. Luego de eso pasamos al estudio de la superficie ocular y lágrima, y aquí el queratograph es hoy en día el gold estándar a nivel internacional, ¿ya? Parte de eso fue la decisión, por eso nos llevó también a la decisión. Queratograph es un equipo de la marca Oculus, ¿ya? De la misma que hace Pentacam en Alemania, ¿ya? También está el respaldo de ellos detrás, y tiene una cantidad de análisis que es muy grande y que nosotros yo creo que de a poco vamos a ir evaluando junto con el equipo que vamos a desarrollar, con el doctor Contreras, el doctor Bertet, que también lo estuvimos viendo, cuáles son todos los análisis que vamos a incluir dentro del reporte, pero hoy en día lo que recomienda Audius sí o sí es tener la medición de la altura del menisco lagrimal, que son mediciones que el equipo trae, el NIC boot, ¿ya? Que básicamente el boot que siempre se ha realizado, que todos conocemos, pero en este caso es no invasivo, ¿ya? La evaluación de la capa lipídica, la dinámica de la película lagrimal, la meibografía de los párpados tanto superior como inferior, y la detección y clasificación automática del enrojecimiento bucal. Este equipo corresponde a un topógrafo, ya un topógrafo que está especializado para el análisis del segmento anterior, ya tiene distintos tipos de iluminaciones, distintos tipos de luces, y eso es lo que nos permite hacer estos distintos tipos de análisis, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, anillos de plácido blanco y anillos de plácido infrarrojo, que son los que nos van a permitir evaluar la capa lipídica, puntos LED infrarrojos, que son los que nos permiten hacer la micografía, puntos LED azules, que nos permiten evaluar algunas tinciones, y puntos LED blancos que nos van a permitir evaluar la superficie e inclusive tomar imágenes, ¿ya? Que va a ser algo que si bien no es exclusivo de ojo seco, vamos a ver el aporte que nos podría generar. Cada uno de estos tipos de iluminaciones también genera tipos de enfoques distintos y magnificaciones distintas, lo cual nos va a permitir tomar distintas imágenes en distintas áreas o segmentos que queramos de la superficie del ojo. Dius lo que hizo fue definir o recomendar, digamos, cómo llegar al diagnóstico de ojo seco, y dentro de lo que ello significa, ¿ya? Una vez que tenemos el screening, probablemente ya con un puntaje que nos indica que hay una probabilidad de enfermedad de ojo seco,
sobre eso basta con una prueba de homeostasis que sea positiva para poder determinar que ya existe la patología, y aquí este equipo nos va a permitir evaluar al menos 2 de las 3 pruebas más importantes, y junto con ello hacer la subclasificación. Entonces, de ahí la relevancia que tiene desde el punto de vista del aporte al diagnóstico. Y esto claramente nos va a llevar a que el tratamiento esté mucho más enfocado en la causa específica. Y hablando específicamente de lo que significa el reporte, porque ¿cómo vamos a entregar esto? Bueno, lo genial, digamos, que tiene este equipo es que tiene un análisis muy detallado en donde el reporte nos hace, en primera instancia, nos indica, nos entrega esta especie de pentágono con una, similar a lo que podríamos ver, una orientación de hacia cuáles son los puntos más críticos dentro de lo que significa el ojo seco. Evalúa 5 evaluaciones específicas con las cuales genera este patrón de ojo seco, ¿ya? Y además nos va entregando todas las imágenes y junto con ellas en la clasificación que tienen dentro de grados de normalidad y alteración definidos por Hughes, ¿ya? Para la miografía, el enrojecimiento vulvar, la altura del menisco, que ustedes, como pueden ver acá, se mide específicamente, no lo vamos a ver hoy día específicamente en detalle, pero se entrega la medición, digamos, con respecto a los milímetros que tiene, o en micras, para poder determinar efectivamente cuánto es el volumen lagrimal, y por supuesto, en la medición del BUT no invasivo, los puntos en donde se quebró la lágrima inicialmente y el tiempo que tomó esto para poder hacerlo absolutamente objetivo, ¿ya? Entonces, nos genera un reporte que es muy didáctico desde el punto de vista de comprenderlo y poder hacer un análisis, digamos, junto al paciente. Y además tiene un segundo, digamos, la otra gran cualidad que tiene es que es muy educativo para el paciente porque le podemos objetivar cuáles son las alteraciones que presenta. Y no siendo exclusivo del ojo seco, este equipo también nos va a permitir tomar imágenes de polo anterior, que yo sé que estaba, digamos, me habían hecho varios alcances, varios médicos con respecto a que necesitaban tener imágenes de polo anterior, y este equipo nos va a permitir poder tomar imágenes con distintos tipos de aumento y poder ingresarlo a la ficha, y eso lo vamos a dejar como un examen exclusivo también, independiente, para poder hacerlo cuando necesiten tener imágenes de polo anterior. Pasando al segundo equipo importante, que es el de osmolaridad. Aquí el equipo se llama TIRLAB, ¿ya? Y es un equipo que básicamente lo que va a hacer es evaluar la cantidad de concentración de soluto en la lágrima, ¿ya? Recordemos que una hiperosmolaridad, como bien lo dijo el doctor, puede inducir a la apoptosis de las células epiteliales y junto con ello ir generando alteración y daño a nivel del epitelio, ¿ya? Este equipo básicamente consiste en tomar una muestra muy pequeña del menisco lagrimal, ¿ya? Se toma así, no tiene contacto con el paciente, y toma un volumen muy pequeño, alrededor de 50 nanolitros de lágrima, y gracias a ello evalúa y mide cuánto es la cantidad de soluto, ¿ya? Este es el reporte que vamos a entregar del equipo, donde viene individualizado el paciente con el médico solicitante, un pequeño cuestionario que nos va a indicar si es que el paciente presentó o no uso de algún tipo de gota, ya independiente de la que sea, para todos estos exámenes, y procurando, digamos, que los resultados no se vean influenciados por otras alteraciones. Es fundamental que el paciente, al menos en las 2 horas anteriores, no haya utilizado ningún tipo de gota, ¿ya? Hablamos de lágrimas, de medicamentos, y vamos a incluir aquí, en este informe va a ir específicamente la medición de cada ojo de la osmolaridad junto con su escala para poder tener la referencia inmediata de cómo se encuentra esta medición. El otro que ya no pasa a ser un equipo, sino que es un test ya específico, que es una cinta reactiva, que es el InflamaDrive. Este dispositivo lo que hace es medir el nivel de la matriz de metaloproteínas 9, ya que se ha descubierto que es un indicador bastante claro de daño a nivel del epitelio. Ya se aplica, se toman muestras de lágrima a nivel de la conjuntiva tarsal inferior, y básicamente luego de aplicar un buffer reactivo nos entrega ya la presencia o no de esta proteína en base a un resultado igual que otros test reactivos, ¿ya? Entonces, cuando el test es positivo, que lo vamos a observar con la presencia de esta línea roja en la cinta reactiva, nos indica que hay una presencia de MMP9
superior a 40 nanogramos por mililitro, ya que eso es lo que considera y está estudiado que es, ya digamos, el indicador de que puede existir daño inflamatorio sobre el epitelio. Y un test negativo indica que el nivel claramente es inferior a los 40 nanogramos por mililitro. Este es el formato de reporte que vamos a entregar, en donde va a estar indicado, digamos, directamente cuál fue el resultado del test de manera muy visual, cosa que tanto para los operadores, los tecnólogos médicos que lo realicemos, como para el médico pueda evaluar y directamente tener claro cuál fue el resultado. Ahora, frente a lo que indica el dispositivo, es que frente a cualquier aparición de línea roja, tanto sutil como más marcada, ya se está hablando de un test positivo, ya frente a que no aparezca nada de Está en silencio de nuevo, Germán. Germán, estás en mute. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. ya. Ahí. Y en lo que respecta al tratamiento, ya tenemos un dispositivo que es el iLux, ya que es un dispositivo de Alcon, que lo que hace básicamente es una compresión sobre un dispositivo que está específicamente creado para esto, en donde se realiza. Germán, de nuevo no se escucha. Ahí. Ya. ¿Aló? ¿Sí? Ahí se escucha. Ya. ¿Y qué es acá por sí? Ahí volvió el sonido. Ya, perfecto, gracias, doctor. Y bueno, este dispositivo aplica calor específico en una magnitud que está medida y que no es modificable, sino que es específica para para poder licuar las calcificaciones que eventualmente tengan las glándulas de neuromio y junto con la compresión ir liberando todo el contenido, ¿ya? Utiliza un Smart Tip, que es digamos, la punta que alcanzamos a ver, que es la que toma contacto con el párpado, que es desechable, se utiliza por cada paciente, y los estudios hablan de que con una sesión de este tratamiento se logran resultados bastante significativos en donde los pacientes tienden a referir mejoría en lo que significa la sensación todo lo que tiene que ver con la sintomatología de la enfermedad de ojo seco, gracias a que tenemos una. Germán, se fue el sonido. De nuevo, no se escucha. No se escucha. No se escucha. Está muteado el Germán.
Yo lo escucho. ¿Se escucha? Ahí se escucha. ¿Se escucha tu audio? Sí, ahí sí. Ahí sí. Y bueno, dado que estamos con algunos problemas técnicos, le pediría al doctor Contreras si pudiera finalizar para que él le explicara también el iLux bajo su experiencia, que es básicamente la última parte de la presentación. Bien. Bueno, el tratamiento iLux, como les comenté en un inicio, lo que va a tratar específicamente es... ¿podemos ver al anterior, Germán? Para mostrar el iLux. Entonces, lo que trata el iLux, básicamente, es llegar a una temperatura adecuada para que el Meiboom pueda llegar a un proceso más de melting, es decir, este Meiboom que está contenido en las glándulas llega a la temperatura en la cual más o menos cerca de los entre 40 y 42 grados logra de alguna manera formarse un melting, de esta manera puede drenarse. Entonces, esto mezcla dos cosas. Uno, que puede alcanzar la temperatura adecuada y dos, que comprime. De esa manera puede, digamos, exprimirse el Meiboom. Porque acá no... Entonces, el estudio de ojo seco, como les había comentado, tenemos para la parte, digamos, diagnóstica, el cuestionario, el OSDI, el Keratograph, que es este equipo que acabamos de mostrar que va a medir una gran cantidad de variables de forma objetiva. Tenemos la osmolaridad y el test Inflamadrive. Con todo eso, uno va a tener una noción bastante completa de un estudio acabado de ojo seco del paciente. Tenemos las terapias típicas, las terapias físicas, pero en este caso tenemos el iLux, que es un equipo que tiene una versatilidad, un equipo portátil, no ocupa mucho espacio, no es gran, no es tan aparatoso. Hay muchos otros equipos para esto mismo que ocupan máscaras, que ocupan LipiFlow, que ocupa una especie de unos dispositivos que son bastante grandes sobre el ojo, que es mucho más incómodo. Este es un equipo que permite visualizar directamente, comprimir y lograr la temperatura adecuada en los bordes palpebrales. La verdad es que mi experiencia funciona bastante bien en pacientes que tienen la indicación correcta. Por supuesto que pacientes que tienen grandes disfunción de glándula son aquellos que son los mejores candidatos. Por ejemplo, pacientes con rosácea, etc. Es bastante importante porque la terapia con masaje y calor local, que es lo que uno siempre indica, la verdad es que en los pacientes, en muchos pacientes no logra la efectividad porque no se logra la temperatura adecuada, porque la presión sobre los párpados no es la adecuada. Entonces, yo le digo a los pacientes, bueno, tenemos como la forma artesanal y a veces yo obviamente lo pruebo en varios pacientes y tenemos esta forma mucho más, si no funciona esto, entonces tenemos que pasar a esta otra forma, que es una manera mucho más profesional de lograr lo mismo, ir a licuar el Meiboom y comprimirlo. O sea, es una mezcla de calor y compresión. Hay equipos que solo hacen calor, hay equipos que hacen solo compresión, que tienen la mezcla. Entonces, es bastante bueno desde ese punto de vista. Sí. Y bueno, ¿cómo solicitar? La idea es poder, esta es la posibilidad de que se pueda solicitar independiente cada uno de estos estudios según el requerimiento de cada oftalmólogo, si quiere evaluar un OSDI, el Keratograph, solo el test de osmolaridad o el test de MMP9, ya lo puede solicitar en particular con la orden indicando Keratograph y nosotros le vamos a entregar el reporte que hoy día lo mostré, o solicitar un estudio de ojo seco que incluiría estos cuatro test directamente para poder entregar, digamos, un reporte completo de la condición del paciente, ¿ya? Así que está abierta la solicitud a que lo puedan hacer de una forma independiente, específicamente sobre lo que quieren estudiar, o solicitarlo de esta forma como estudio de ojo seco para que podamos evaluar e entregar los 4 exámenes. Ya eso es como, digamos, de las indicaciones para que sepan que los equipos ya están disponibles, así que esto lo pueden comenzar a solicitar desde ya. Y por supuesto el tratamiento iLux, que como comentó el doctor ya, con respecto a lo que realiza como tratamiento en sí, ¿ya? Un parámetro que puede ser relevante desde el punto de vista de la solicitud para orientación del paciente, ya son un poco los tiempos que toman cada uno de estos análisis, ya,
y los valores que tienen, ya que me imagino que como son test nuevos muchas veces no tenemos, para tener un poco la percepción, ya. Dentro de ellos, el Keratograph, al ser una topografía, lo que nosotros realizamos desde el punto de vista administrativo fue incluirlo en la codificación para el bono de topografía, ¿ya? Por tanto, al estar como codificación FONASA, significa que también para la ISAPRE va a tener la codificación como topografía, y eso sí, claramente va a significar un copago para el paciente, lo cual va a reducir este precio. Ahora, con respecto a los otros test, ¿ya? Lamentablemente no tenemos o no existen glosas que nos pudieran ayudar a poder tenerlos dentro de una bonificación, ¿ya? Recordar que si bien son precios que quizás uno podría creer que para un test no son tan económicos, ya cada uno de estos test tiene reactivos que son, o insumos que son los que finalmente hacen que lleguemos a este valor. Estos precios son los precios de nivel mercado que tenemos en las clínicas que están a nuestro nivel, digamos. Estamos absolutamente al nivel de los costos que significan, y para que lo tengan y lo manejen desde el punto de vista cuando quieran hacer la solicitud para sus pacientes. Y eso principalmente sobre la reunión de hoy. Les pido disculpas por algunos inconvenientes técnicos que tuvimos. Espero que se haya comprendido y que haya llegado al menos de lo que implicaba la parte técnica del reporte de los exámenes y la batería de exámenes con lo que contamos. Y dejo al doctor Contreras también para que pueda hacer sus conclusiones en lo que respecta a este estudio. Sí, bueno, vi la pregunta de Vanessa sobre la citología. Sí, es algo que tenemos que estudiar. Lo que no lo hemos conversado en detalle, pero algo que tenemos que hacer, porque es bastante importante. La verdad es que lo que se puede hacer es externalizarlo. Ahí lo podemos conversar para poder llevar a cabo la citología de impresión conjuntival, que es bastante útil en ciertos casos. Sí.